Religión proviene de la palabra latín religio, que significa religatio. La religión es un conjunto de creencias, prácticas, ritos y sistemas que conectan a los seres humanos con lo sagrado, con lo divino, incluyendo la adoración de deidades, rituales y valores éticos que guían el comportamiento. Se puede decir que la religión son unos hechos que existen ahí en la sociedad humana y que como tales están constituidos por unas instituciones religiosas, por unos ritos, por unas prácticas, en definitiva por una serie de preceptos. El objetivo preciso y formal de lo religioso es lo sagrado, ya que ayuda a proporcionar a las personas un sentido de significado y propósito en la vida, así como una conexión con lo sagrado, con el Ser Supremo. La religión busca guiar a las personas para que lleguen a esa búsqueda de la verdad, de la ética y el sentido de la existencia. El pluralismo religioso es la coexistencia y reconocimiento de diversas religiones y sistemas de creencias dentro de una sociedad, promoviendo el diálogo, la interacción entre ellas. Se basa en la idea de que ninguna tradición religiosa tiene la verdad absoluta. Permite a las personas poder así explorar diferentes perspectivas espirituales. Surge cuando dos o más creyentes de diferentes religiones no pueden solucionar el conflicto religioso entre sí. Es decir, surge sobre todo en la vida práctica, cotidiana, en la que no nos encontramos como sujetos aislados, sino como personas en sociedad que se relacionan con otras personas. El pluralismo religioso es fundamental porque fomenta el respeto, la comprensión entre diversas creencias y tradiciones, promoviendo así un ambiente de tolerancia y de diálogo. Al reconocer y valorar la diversidad de las perspectivas espirituales, el pluralismo religioso contribuye a la paz social y a la convivencia armónica entre las culturas. La secularización es un proceso social y cultural mediante el cual las instituciones, prácticas y creencias religiosas tienen su influencia y autoridad en la vida pública y privada, dando lugar a una mayor separación entre la religión y el Estado. Este fenómeno se manifiesta en la disminución de la religiosidad en las personas, y así el aumento de las creencias y la promoción de valores seculares, tanto en la educación como en la política. La secularización ha sido objeto de estudio en diferentes disciplinas, incluyendo la sociología, la antropología y la historia. Se considera un factor clave en la modernización de la sociedad contemporáneas, ya que permite el desarrollo de un espacio público donde coexisten diferentes visiones del mundo sin la imposición de una única perspectiva religiosa. Blanchard en el 2008 afirma: la palabra secular procede del mundo religioso, particular del cristianismo, y significa la esfera que escapa de lo religioso, y por tanto el proceso de secularización en los años 60 y 70 significaron una disminución progresiva de lo religioso en la modernidad. Un saludo fraterno de paz y bien, soy la hermana María Camila Martínez y vengo a exponer el siguiente problema. El desafío es el equilibrio entre secularización, religión y educación religiosa en Colombia. Durante mucho tiempo se pensó que la ciencia y la religión era como el agua y el aceite, imposible de mezclar. La idea era que la ciencia basada en la razón eventualmente superaría a la religión, considerada como un conjunto de creencias sin pruebas. Pero, oh sorpresa, la religión no desapareció. Aunque las sociedades se volvieron más seculares, es decir, menos centradas en la religión, las creencias y las prácticas religiosas siguieron siendo importantes para mucha gente.
Es más, en lugar de ver la ciencia como la religión como enemigas, y pensadores que lo empezaron a ver de esa manera, empezaron a ver puntos en común, como si el péndulo pudiera encontrar un equilibrio entre ambos extremos. Ahora aquí viene el desafío para Colombia. Nuestro país es un estado laico, lo que significa que el Estado no se identifica con ninguna religión en particular y garantiza la religión para todos. Pero al mismo tiempo la religión sigue siendo una parte importante en la vida de muchos colombianos. Entonces, ¿cómo encaja la educación religiosa en este panorama? Es una de las preguntas claves que nos hacemos en el momento de analizar este problema. ¿Por qué enseñar religión en un país laico? ¿Cuál es la base legal y moral para que los colegios ofrezcan educación religiosa? ¿Cómo puede la educación religiosa escolar ayudar a que personas de diferentes creencias vivan juntas en paz? ¿Qué sentido tiene la ERE en una sociedad donde la religión ya no es el centro de todo? En resumen, el problema es cómo encontrar un equilibrio entre la laicidad del Estado colombiano y la importancia de la religión para muchos ciudadanos. La ERE juega un papel clave aquí, pero es necesario definir sus objetivos y contribución a una sociedad plural y diversa. Ahora bien, ¿cuál es el fundamento de la educación religiosa en las instituciones educativas? En un estado laico como Colombia, el fundamento de la educación religiosa no se basa en la imposición de una doctrina específica ni en una promoción en particular. Más bien, su razón de ser se encuentra en la formación integral de la persona, la comprensión de la diversidad religiosa, el desarrollo de un pensamiento crítico en los niños, adolescentes y los futuros ciudadanos para nuestra sociedad, y la enseñanza de valores. ¿En qué medida la educación religiosa promueve la convivencia en una sociedad plural? La educación religiosa puede ser una herramienta poderosa para promover la convivencia en una sociedad plural si se enfoca en promover el diálogo interreligioso, desarrollar habilidades de pensamiento crítica, fomentar el respeto y la tolerancia. Entonces, en sí, ¿cuál es el sentido de la ERE en una sociedad laica? Ofrecer herramientas para la búsqueda del sentido de la vida, promover el desarrollo espiritual. Asimismo, se estimula la dimensión espiritual de la persona, que puede incluir la búsqueda de trascendencia, la conexión con lo sagrado, la práctica de la oración o la meditación. Preservar el patrimonio cultural. Bueno, es así como puedo concluir esta situación del problema y especificar en sí lo que hemos podido analizar hasta ahora sobre el problema que nos han expuesto en una situación que se está viviendo en la actualidad en nuestro país, pero que para todo hay solución y hay cavidad para todos. ¿Sí? La ERE sigue siendo y la vida religiosa y todo lo que contiene hacia lo divino sigue siendo muy importante en la vida del ser humano, pero especialmente en el colombiano. Muchas gracias.